Hola futboleros, antes de comenzar quiero decir que le des like y te suscribas al canal. Sin nada más, comencemos. Bueno gente, quiero decir que como son hartos campeones, y el verdadero video dura más de 20 minutos, decidí resumirlo para que no se aburran con 20 minutos y más. Pero bueno, esto ahora les explicaré cómo será el video resumido, y será que cada campeón que diga lo diré en orden, más todos los campeonatos de cada año, y al final colocaré la posición correspondiente de cada campeón. Así que sin nada más, comencemos. El Club Deportivo Franco sería el primer campeón de la Asociación Cruceña de Fútbol en el año 1917, y su campeonato final sería el año 1925. Años de campeón. El Club Franco fue campeón los años 1917, 1918, 1919, 1920, 1922, 1924 y el 1925. Datos destacables. El club fue el primer tetracampeón de la Asociación Cruceña de Fútbol, también siendo el primer tricampeón del fútbol cruceño. Y ser un club antiguo de Santa Cruz. El Club Atlas de Santa Cruz sería campeón en el año 1921, siendo su único campeonato. En el año 1923 el campeonato no se jugó. El Club Bolívar de Santa Cruz fue campeón en el año 1926, donde su último campeonato fue el año 1927. Datos destacables. El Club Bolívar de Santa Cruz fue el primer campeón de la Asociación Cruceña de Fútbol. El Club Santa Cruz de Florida fue campeón el año 1928 y el año 1929. Datos destacables. El Club Santa Cruz de Florida fue el segundo bicampeón de la Asociación Cruceña de Fútbol. El Club Ruperto Egues sería campeón el año 1930, siendo su único campeonato. El Club Universitario de Santa Cruz sería campeón el año 1931, siendo su único campeonato. El Club de Estronjes de Santa Cruz sería campeón el año 1932, siendo su único campeonato. Los años 1933 y 1934 no se disputó el torneo. El Club Florida sería campeón el año 1935 y su último campeonato fue el año 1948. Años campeón. El Club Florida fue campeón los años 1935, 1936, 1937, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946 y el año 1948. Datos destacables. El Club Florida fue el tricampeón del fútbol cruceño y fue el primer pentacampeón de la Asociación Cruceña de Fútbol. El Club Estudiantes de Santa Cruz sería campeón el año 1938 y donde su último campeonato sería el año 1950. El Club Deportivo Santa Cruz sería campeón el año 1939 y donde su último campeonato sería el año 1951. El Club Deportivo Mariano Arrién sería campeón el año 1945, siendo su único campeonato. El Club Alianza sería campeón el año 1947 y donde su último campeonato fue el año 1949. El Club Deportivo La Esperanza fue campeón los años 1952 y 1953. Datos destacables. El Club La Esperanza fue bicampeón del fútbol cruceño. El Club Blooming fue campeón el año 1954 y donde su último campeonato fue el año 1996. Años campeón.
El Club Blooming fue campeón los años 1954, 1955, 1958, 1960, 1963, 1968 y el año 1996. Datos destacables. El Club Blooming fue bicampeón del fútbol cruceño. El Club Always Ready de Santa Cruz sería campeón los años 1956 y 1957. Datos destacables. El Club Always Ready fue bicampeón del fútbol cruceño. El Club Oriente Petrolero fue campeón el año 1959 y donde su último campeonato fue el año 1976. Años campeón. El Club Oriente Petrolero fue campeón los años 1959, 1961, 1962, 1964, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 y el año 1976. Datos destacables. El Club Oriente Petrolero fue bicampeón y pentacampeón de la Asociación Cruceña de Fútbol. El Club Destroyers sería campeón el año 1965 y donde su último campeonato sería el año 2014 del torneo 2013-2014. Años campeón. El Club Destroyers fue campeón los años 1965, 1966, 1978, 1980, 1984, 2003 y el año 2014. Datos destacables. El Club Destroyers sería bicampeón del fútbol cruceño. El Club La Bélgica sería campeón el año 1974 y donde su último campeonato fue el año 1981. Años campeón. El Club La Bélgica fue campeón los años 1974, 1977 y el año 1981. El Club Guavirá de Montero sería campeón el año 1975 y donde su último campeonato fue el año 2015 del torneo 2014-2015. Años campeón. El Club Guavirá sería campeón los años 1975, 1985, 1986, 1992, 2005, 2009 y el año 2015. Datos destacables. El Club Guavirá de Montero fue bicampeón del fútbol cruceño. El Club San Aurelio sería campeón en el año 1979 siendo su único campeonato. El Club Universidad de Santa Cruz sería campeón en el año 1982 y donde su último campeonato sería el año 2018 del torneo Apertura del 2018. Años campeón. El Club Universidad fue campeón los años 1982, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 2001, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013 y el año 2018 de la Apertura. Datos destacables. Fue el tetracampeón de la Asociación Cruceña de Fútbol. El Club Ferroviario sería campeón el año 1983 siendo su único campeonato. El Club Libertad de Santa Cruz sería campeón el año 1987 y donde su último campeonato fue el año 2002. Años campeón. El Club Libertad fue campeón los años 1987, 1998 y el año 2002. El Club Real Santa Cruz sería campeón el año 1993 y donde su último campeonato fue el año 2019. Años campeón.
El Club Real Santa Cruz fue campeón los años 1993, 2007, 2012, 2018 y el año 2019. El Club Deportivo Cooper sería campeón los años 1994 y el año 2000. El Club Municipal Braniff sería campeón los años 1997 y el año 1999. El Club Real América sería campeón los años 2010 y el año 2016 del torneo 2015-2016. El Club Torre Fuerte sería campeón el año 2019 del torneo Apertura, siendo su único campeonato. Muy bien, ahora te dejaré ver cómo serían los campeones por año, así que disfrútenlo.